Y comenzamos entonces con la presentación de María Pilar. Chicos, necesito saber si logran ver bien y si se escucha la presentación. ¿Vamos bien entonces? Sí, Sí, la puedes colocar a lo mejor en modo presentación. Ya voy. Ahí sí. Ya, ¿logran ver la presentación? Sí. sí, sí. Perfecto. Ya, María Pilar, cuando quieras. Bueno, Comienza. primero les voy a contar de que yo soy química farmacéutica y le hago clase a los futuros químicos y químicas farmacéuticas de la Universidad de Santiago, pero además soy compañera de profesión de Sebastián porque también soy acupunturista. Me gusta mucho el área de las medicinas de integración, entonces quería contarle que los farmacéuticos siempre tenemos un afecto muy especial y uno de nuestros roles más importantes es educar a nuestra comunidad. Así que feliz de participar y felicitar y agradecer también a Sebastián en que me invita a este conversatorio. Ahí está. Bueno, hoy día vamos a abordar como 5 temas que son importantes en la automedicación. La polifarmacia, cuando nosotros, algún profesional de la salud le dice a usted que tiene una reacción adversa a un medicamento. Vamos a hablar de las interacciones entre medicamentos y también de las interacciones que tienen los medicamentos con los alimentos. Y vamos a hablar un poquitito de automedicación también. Entonces, como ven, tenemos mucho que hablar. Así que empecemos por la polifarmacia. Quiero que me digan ustedes qué creen ustedes que es la polifarmacia. Ahí puse unas imágenes para ir motivando un poquitito. Tomar muchos medicamentos. Claro, tomar muchos Posiblemente medicamentos. más de 5. Claro, a veces ya con más de 3 ya casi podemos hablar de polifarmacia. A veces en las legislaciones hay algunas pequeñas diferencias entre los países latinoamericanos, pero ya cuando uno tiene como 3 enfermedades crónicas y tiene que tomar 3, ya casi podemos considerar de una polifarmacia. Oye, Ahora, ¿sí? consulta de las personas que están presentes. Hagamos un sondeo pequeño. ¿Cuántos medicamentos consumen aproximadamente? A ver, Inés, Nora, Juani, Ana Luz, ¿cuántos están consumiendo aproximadamente al día? 1. 1, vale. Juani, Yo tomo 4. Yo 4, 6 o 7. vale. Leontina, 2. Yo 2. vale. Inés, 3. vale. ¿Y Cristian tomará algún medicamento? No sé. Entonces, esto es importante, hacer como este sondeo para levantar información y determinar cuánto también están consumiendo ustedes, ¿vale? Si bien hablamos de polifarmacia, muchas veces consumimos, pero tenemos claridad de lo que estamos consumiendo. Eso es quizás al día de hoy sí o sí tenemos que tenerlo presente. Ya, cierro mi paréntesis, María Pilar. Muy bien, muy bien. Entonces veamos un poquitito lo que es la polifarmacia. Entonces, veamos la siguiente. Dame un segundo, ahí está. Déjame colocar. Fíjense, Ahí sí. fíjense ustedes que por eso hablamos que cuando ya más entre 3 y más medicamentos, casi podemos hablar ya de polifarmacia, ya con 5 con seguridad que es polifarmacia. A veces nosotros necesitamos tomar medicamentos para controlar alguna enfermedad crónica que tenemos, ¿ya? Entonces, mientras más medicamentos nosotros tengamos o tengamos que tomar, aumenta el riesgo de tener reacciones adversas. Entonces, por eso que es muy importante
que todos nuestros pacientes que toman más de 3 medicamentos vayan conociendo de a poquitito los medicamentos que están tomando. Es muy importante que lean los prospectos, porque así pueden identificar más fácilmente si a lo mejor un dolor de cabeza porque están tomando alguno de los medicamentos provoca dolor de cabeza. Entonces basta con que en el próximo control con el médico le comentan de esta situación y le llevan todos los medicamentos que están tomando, anotadito en una libreta o llevan los prospectos y así para que se recuerden. Fíjense que cuando uno toma muchos medicamentos, hay un síndrome muy importante que quiero que lo empiecen a internalizar, porque es un término, no diría que es nuevo, pero ya la Organización Mundial de la Salud está reconociendo que se podría producir lo que nosotros llamamos un síndrome geriátrico, que constituye y se produce cuando los pacientes comienzan a tomar en forma simultánea 3 o más medicamentos, ¿ya? Un día podemos hablar exclusivamente del síndrome geriátrico. Es muy importante que lo conozcan, porque en la medida que son más conscientes de esto y lo conocen, pueden tomar más medidas y tener más cuidado. Puedes ir a la siguiente. Fíjense que nosotros como profesionales del área de la salud, porque también esto incluye a Sebastián, constituye un problema que genera en todos los países un gasto muy importante en salud pública. ¿Quiénes son las personas que más de repente están tomando estos medicamentos? Fíjense que son las personas mayores. ¿Por qué? Porque ya a partir de alguna edad empezamos a manifestar las típicas enfermedades que van apareciendo un poquitito con la edad. Pero si no tenemos una educación, no leemos, no escuchamos atentamente o le preguntamos al médico o participamos en estos conversatorios que cumplen un rol social y para mí de importancia social muy grande, estos son espacios muy bonitos para aprender, sobre todo cuando nosotros estamos estableciendo una conversación. Entonces, es importante que conozcan. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una complicación se tiene que hospitalizar y genera un gasto a la salud pública muy grande. Entonces, todo ese dinero, ese costo que se genera esa hospitalización, a veces podríamos destinarlo a comprar más medicamentos para otras personas o construir más hospitales. Entonces, por eso que es muy importante concienciar sobre esto. Entonces, a veces nosotros necesariamente tenemos varias enfermedades crónicas y estamos obligados a tomarlo. Entonces, por eso que es muy importante, en especial cuando tenemos una polifarmacia presente en nuestras vidas, saber por qué lo estamos tomando y los riesgos de cada uno de ellos. No lo podemos dejar de tomar, pero a veces podemos hacer algunas estrategias que nos permitan entonces disminuir esos riesgos. Fíjense que más de la mitad de los medicamentos que el médico nos puede dar en una receta, que se pueden comprar en la farmacia o que se venden en forma inapropiada, y la mitad de los pacientes que no los toman correctamente producen una serie de problemas. Y aquí voy a hacer un comentario muy importante. Aquí en Chile en el último tiempo se ha visto que en las ferias, los fines de semana, se venden muchos medicamentos. Fíjense que esos medicamentos a veces son medicamentos que están falsificados. Hay mafias en América Latina que traen medicamentos, en otros países no hay agencia de la salud y falsifican los medicamentos. Están almacenados a todo sol, los principios activos con la luz solar se pueden degradar, uno no sabe dónde los guardan y vaya a saber si son medicamentos falsificados. Así que aquí hay que hacer un llamado a que no compren medicamentos en la feria, ¿ya? Entonces,
¿qué provoca toda esta problemática cuando se venden en forma inapropiada, cuando los compran porque una persona se los recomendó, o cuando no lo toman en forma correcta? Entonces, ¿qué implica eso? Fíjense que todas las personas que se tienen que hospitalizar, juntamos esos datos, esas estadísticas, y todos los países dicen, tantas personas se hospitalizaron por el uso inadecuado de los medicamentos. Entonces, eso implica que los profesionales del área de salud tenemos que hacer estrategias para evitar esta automedicación o la compra o la toma de un medicamento en forma incorrecta. Eso implica que aumentan las consultas en los servicios de salud. Entonces, a veces llega un paciente y uno va a un servicio de urgencia y está lleno de gente. Y a veces son urgencias que podían haber sido evitables. También eso hace que aumentemos las hospitalizaciones, los ingresos hospitalarios, y ahí empezamos a ocupar las horas que podían estar destinadas más tiempo. En vez de que un médico atienda a lo mejor 15 minutos a un paciente, tiene que atenderlo en 5 minutos porque hay muchos pacientes hospitalizados. Y también algo que pertenece al síndrome geriátrico, cuando, por ejemplo, se produce este síndrome geriátrico y hay más riesgo de caída, fracturas de cadera, algunas neumonías se pueden caer, pueden vomitar, pueden aspirar un poquitito el propio vómito y se producen esto. Por eso que es importante tener muy buena estabilidad y consumir adecuadamente. Oye, pregunta María Pilar para la gente linda. ¿Por qué? Y espero que respondan de forma correcta, espero. ¿Por qué aquí María Pilar hace énfasis en las caídas y en las fracturas de cadera? ¿Quién dijo yo? Y lo vimos el otro día. Porque lo más frecuente es la fractura de cadera en los adultos mayores. ¿Y qué pasa cuando las personas mayores tienen fracturas de cadera? ¿Qué podría pasar? Es mortal. Excelente, excelente. El Excelente. comienzo del fin. Eso, por lo tanto, sí o sí hay que tener mucha, pero mucha precaución y evitar sí o sí a toda costa una caída, ¿vale? Sí o sí tenemos que tener presente esto, ¿vale? Ya, eso nomás quería ver el nivel de atención aquí. Estamos tiki-taka, excelente. Bueno, felicitar que aborde estos temas, Sebastián, porque las fracturas, especialmente en las personas mayores, son mucho riesgo, porque implican una hospitalización, enyesado, se pierde movilidad. Entonces, por supuesto que es importante entonces tener conciencia. También existe la osteoporosis, entonces más de repente una caída con una persona que no tiene osteoporosis no pasa nada, pero una persona con osteoporosis y con menos calcio en sus huesitos tiene más riesgo de caerse, y las recuperaciones, perdemos movilidad, no nos movemos, nos postramos, entonces nos impide y disminuye nuestra calidad de vida. Entonces eso es importante. Bien. Así que precaución con las famosas caídas, mi gente linda. Muy bien. Segundo tema que vamos a tocar. ¿Qué son las reacciones adversas a los medicamentos? ¿Alguna de ustedes ha tenido alguna reacción adversa que nos pueda comentar? No sé si sea una reacción adversa, pero hace mucho tiempo con la odontóloga me iban a hacer una extracción. Me la hizo y para el dolor me dio un medicamento llamado aquí Dolac. Yo me tomé el Dolac e inmediatamente, o sea, fue una cosa así muy rápida, una reacción muy rápida, empecé a sentir que se me dormía el paladar. Sí, me dio miedo, la verdad, porque dije, ¿y ahora qué es esto? Y busqué entre los pocos medicamentos, porque la verdad nunca me he automedicado, y a mi hijo en una ocasión le había caído mal un marisco y le dieron un medicamento que se llamaba Vapena.
Entonces fue lo que yo hice, me tomaba pena y empecé a tomar mucha agua, mucha agua, mucha agua. Y después resultó que soy alérgica a los AINES. Mira, A los Sí. antiinflamatorios, no esteroidales. Mire, Ajá. buena cosa, porque usted, qué bueno que tenga esa inquietud y se interiorice de cada uno de los medicamentos que usted tiene en su casa, ¿ya? Si no, Es de aquí casi no hay importante, medicamentos. claro, vamos aquí a conocer alguna ¿cómo nos damos cuenta que es una reacción adversa? Diría que una de las reacciones adversas más importantes es la alergia a los medicamentos. Y ahí vamos a distinguir algunos tipos. Ahí podemos mirar entonces nuestra ayuda de PowerPoint. Fíjense que nosotros podemos tener una respuesta que no va a ser intencionada, por supuesto, que no va a ser adecuada a una dosis que nosotros tomamos una tableta, pero eso nos puede hacer una reacción adversa. Si ustedes buscan información en internet y se están informando, la reacción adversa a medicamentos se abrevia con las palabras RAM, ¿ya? Entonces, veamos algunos tipos de reacciones adversas, las vamos a ir comentando. Hay algunas que nosotros los profesores, cuando le enseñamos a nuestros estudiantes, decimos que son de tipo farmacológicas, porque son conocidas, están descritas en la literatura, a veces tienen una pequeña reacción adversa, pero que uno la puede a veces tratar disminuyendo la dosis, pero en general raramente pueden tener una gravedad así de hospitalización y ser casi intratables. Entonces, diría que estas son la que nos acaba de relatar la señora Ana, es una reacción farmacológica porque está dentro de lo esperado que cualquiera de nosotros que tome un medicamento pueda ser alérgico, ¿ya? Normalmente están muy estrechamente relacionadas con la dosis, ¿ya? Y lo que hizo usted es una excelente medida, tomar mucho líquido, agua, para tratar de eliminar lo más rápidamente posible el medicamento. Es una de las buenas medidas que uno puede tomar. Entonces, veamos algunos ejemplos de este tipo de reacciones. Por ejemplo, algunos de ustedes se podría tomar algún sedante y producir una sedación excesiva, o algunos, por ejemplo, diuréticos, que nos bajan mucho la presión y nos vamos de un lado de tener la presión alta a bajar, o bien nos hace hacer ir muchas veces a orinar con frecuencia y de repente andamos con calambres, o podemos sentirnos un poquitito pálidos, o ir a cada rato al baño, o inclusive cuando la pérdida, la deshidratación es muy alta, a veces podemos perder un poquitito la conciencia. No, tenemos ahí una ausencia, no nos percatamos. Y bueno, hay algunos antihipertensivos que bajan, pero muy rápido la presión. Entonces, estos son ejemplos que están descritos en la literatura y en realidad pueden ser manejables adecuadamente, ¿ya? Muchas veces lo que tenemos que hacer es llamar inmediatamente, ir a urgencia, y lo que hacen es disminuir a veces las dosis, entonces nos pasa ese evento y tenemos que ir inmediatamente a consultar al médico, le vamos a contar y el médico probablemente le puede bajar a la mitad un antihipertensivo, él va viendo de acuerdo al contexto de cada paciente, ¿ya? Otro ejemplo, por ejemplo, tenemos los medicamentos que bajan el azúcar en sangre. Lo típico que pueden producir estos llamados hipoglicemiante, glicemia, azúcar en sangre, pueden tener visión borrosa, a veces podríamos tener un poquitito de nerviosismo, andar un poquitito más ansioso. Yo creo que hay que empezar es bonito poder reconocer y conocer el propio cuerpo. A veces algunos pacientes describen que sienten un pequeño hormigueo acá en los labios, o sienten un latido rápido estando en reposo, sentado.
o presentar mareo y vértigo, ¿ya? O presentar una somnolencia. Con algunos tranquilizantes o con algunos antipsicóticos, fíjese que viene una sedación y se colocan los nervios duros. Y además puede bajar un tipo de mareo que se llama, baja la presión, pero es postural. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso también pasa con algunos antidepresivos. Están sentados, se van a levantar y se marean. Entonces, hay varios tipos de estos mareos. Hay una hipotensión postural y la otra es ortostática, que está relacionada con los oídos. Pero estas son importantes porque son signos, ¿ya? Entonces, si alguna vez le pasa alguno de estos pequeños síntomas, conversen con el médico y a lo mejor el médico les puede disminuir la dosis. Así que eso es una buena recomendación. O cambiarlo. Hay otras reacciones que son algo que nosotros no podemos saber qué nos va a pasar. Por ejemplo, la señora Ana, con ese evento que le pasó, descubrió que ella era alérgica a un medicamento. El primer signo visual que uno tiene de una reacción adversa, por ejemplo, es la hinchazón de la cara, ¿ya? A veces vienen aquí se producen como algunos, en la piel se produce un pequeño exantema, eritema, se inflama, salen granitos, a veces se coloca un poco rojo, a veces algunas personas comienzan a experienciar un poquitito que no pueden respirar bien, y a veces sí que pueden ser graves. Entonces, menos mal que la señora Ana rápidamente se tomó una dosis, no siguió tomando y rápidamente se recordó de algo, tuvo bastante suerte. Pero también es bueno que conozcan los medicamentos que tienen en casa. Y eso es algo que uno no puede saber y un profesional de la salud tampoco puede saber, porque a veces, por ejemplo, yo soy alérgica a la sulfa, pero lo descubrí porque cuando chica era muy intrusa y venían una sulfa en unos como caramelo, y yo que soy buena para los dulces, de chica me comí uno y estuve hospitalizada y casi me morí. Entonces, no podía saberlo, ya mis papás. Y de ahí ya nunca más puedo tomar sulfa. Entonces, tenemos unas que son propias del medicamento, que están muy descritas, y a veces el médico, cuando les da un medicamento, les dice, mira, no te preocupes, los primeros días vas a andar con un dolor de cabeza, pero después se va a pasar. Y dice, mira, si tú ves que te sientes muy mal, llámame por teléfono y disminuye a la mitad. Entonces, depende cómo maneja cada médico. Hay otro tipo de reacciones adversas que tiene que ver, un tercer tipo, que está más adelante y vamos a ver algunos ejemplos. Pues, aquí vamos a ver una cosa muy importante. A veces hay algunos medicamentos que dicen que uno no puede tomar sol. Yo no sé si en México, señora Ana Luz, en los medicamentos viene un logo que indica que uno no se puede poner al sol porque si no se puede producir una reacción en la piel. Eso pasa, por ejemplo, con las sulfas, con la grisofulvina, que es un medicamento que se toma para los hongos, y las tetraciclinas, que es un tipo de antibiótico. También, fíjense que se puede producir ictericia. Y ahí puse los cuerpos de 2 personas. Miren lo característico. ¿Qué le pasa a esa persona que está con el ojito de un cierto color y la piel? ¿Qué es lo que ustedes notan? Está amarillo. Amarilla, ajá. Es típico, cuando ustedes empiecen a notar alguna cosa en su piel o cuando todos los días se miran el espejo, en la mañana, véanse la parte blanquita del ojo si es que está un poquitito amarilla, porque ahí hay un componente del hígado que es muy importante. ¿Y por qué el hígado es tan importante? A ver si sabe alguna de ustedes. El hígado y el riñón
lo tenemos que cuidar, como decía mi abuelita, como el hueso de un santo. ¿Por qué? Porque el hígado, principalmente el hígado, es el órgano que es encargado en nuestro cuerpo de transformar ese medicamento y poder eliminarlo. Y cuando va disminuyendo la función del hígado, vamos manteniendo principalmente el medicamento le cuesta eliminarse, y en la medida que está más tiempo en nuestro organismo, se va acumulando, va aumentando el riesgo de producir una reacción adversa. También, no solamente el ojo se ve cuando ya hay un daño y más tiempo de daño en el hígado, uno lo puede apreciar algunas personas que tienen una cosita más amarilla, un tono más amarillento, ¿ya? Por ejemplo, hay algunos medicamentos que producen una disminución de la audición. Ahí están un grupo de antibióticos y también algún tipo de diurético. Entonces, todo esto, digamos, son tipos de reacciones adversas que se pueden producir. Oye, No me María acuerdo Pilar, si... ¿Sí? la gentamicina, ¿cuál sería la acción en este caso? La gentamicina usada, digamos, algunas veces en una dosis inadecuada, o que el paciente tenga una sensibilidad, porque la gentamicina pertenece al grupo de los aminoglucósidos y puede producir una disminución de la audición. No es que la persona se va a quedar sin oír, pero produce un deterioro un poquitito de la audición. Algunas veces son reversibles y otras veces no son reversibles, causan un daño muy grande. Perfecto. Y pasa, entonces, eso es. Y la última, que especialmente cuando uno tiene que tomar un medicamento, pero a largo plazo. Por ejemplo, yo creo que más de algunos de ustedes, conversando entre ustedes, habrá experimentado, por ejemplo, la tolerancia a la que nosotros llamamos las benzodiazepinas. Por ejemplo, lorazepam, diazepam, escitalopram, todo eso las benzodiazepinas. A veces algunas de ustedes cuando lo empieza a tomar en el tiempo, ya como que no le hace efecto para dormir o para andar un poquitito. Entonces, el médico les empieza a aumentar la dosis. Entonces, eso es lo que nosotros, ese concepto de tener que aumentar de a poquitito la dosis porque ya no nos hace efecto, es lo que se llama tolerancia a los medicamentos. Para hacer el mismo efecto tenemos que aumentar la dosis. También pasa con los tranquilizantes, para las personas que tienen dolor, o también para las personas que toman medicamentos para la jaqueca o migraña. Entonces, en el tiempo hay que fijarse en eso. Dos cosas que no dijimos de esto último que se producen por el tiempo de toma, que es de largo plazo, es, por ejemplo, lo que yo creo que algunas veces ustedes lo habrán escuchado en algún conversatorio, no sé si lo habrá abordado Sebastián, que cuando uno anda como caminando en el movimiento, pero de repente andamos como tembloroso o con miedo de pisar, o tenemos dificultad para ponernos en movimiento. Es lo que nosotros llamamos la disinesia tardía. Y eso, por ejemplo, con algunos tranquilizantes puede ocurrir, ¿ya? O a veces es muy importante que ustedes lean el prospecto para ver si el medicamento no lo pueden dejar de golpe, hay que bajarlo a poquitito. Yo creo que, no sé si alguna de ustedes ha estado en terapias con corticoides. Los corticoides son fantásticos, porque tienen muchas indicaciones, pero uno los empieza a tomar de a poquitito, tienen un tiempo y después no los puede dejar de tomar, así de golpe, y tiene que ir disminuyéndolos de a poquitito. Porque si no, la toma abrupta, la cosa violenta de dejarlos, también nos produce una reacción adversa. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que estamos en un efecto rebote?
andamos irritables, podemos sentir náusea, podemos sentir un cansancio a pesar de que hayamos dormido las horas, o sentir náusea. Todos esos son síntomas que pueden ser, digamos, a este efecto rebote. Entramos a un tercer tipo de problemática que tienen los medicamentos, y aquí las que tomaban más de un medicamento tienen que ponerlo en, después que terminemos de conversar, van a ir a mirar el prospecto y van a mirar. Fíjense que a veces tenemos un medicamento que interacciona con otro. Entonces, un medicamento necesita hacer un efecto y el otro interacciona y no hace el efecto. O bien lo puede potenciar o bien lo puede disminuir. Son todas alternativas. Veamos algunos ejemplos de interacciones de medicamentos. Entonces, interacción farmacológica, diría que es lo que importante que ustedes conozcan, porque significa que dos medicamentos que están siendo tomados en forma todos los días conjunta, podríamos tener un problema de que el efecto de uno se ve alterado por la toma del otro, ¿ya? Entonces, eso en general es una interacción. Creo que tenía un monito ahí para mostrar algunas interacciones. O la siguiente creo que iba a hablar de las interacciones con los alimentos. ¿Qué cosas podemos nosotros, esto es importante que ustedes conozcan síntomas de estas interacciones? ¿Qué síntomas podríamos tener? Depresión, estar un poquitito con confusión, tener un trastorno de repente que nos sentimos extraños de la conducta, las caídas que pertenecen al riesgo del síndrome geriátrico, tener esta hipotensión ortostática o de posición que nos levantamos y nos mareamos de repente. El estreñimiento, o sea, de repente nuestro intestino no se mueve y estamos varios días sin ir al baño. Y esta sensación de caminar y sentirse con miedo a caminar porque existe una inestabilidad, como que no pisan fuerte. El pseudoparkinsonismo es un movimiento involuntario que no es que sea Parkinson. Por ejemplo, les puedo contar una anécdota que me pasó a mí cuando era estudiante. Estaba tomando un medicamento que era para estimular el estudio y lo tomé, en realidad la indicación era tomarlo un mes y yo lo tomé 2 meses. ¿Y qué me pasó? En un minuto estaba en el laboratorio y me temblaba la mano, imagínense con matraz y con tubo de ensayo. Fui al médico y me retaron, me tiraron las orejas como estudiante de química y farmacia, porque me vino un pseudoparkinsonismo y andaba tiritona. A los 2 o 3 días lo tomé como casi 2,5 litros de agua, empezó a bajar y se me quitó este movimiento de repente como tiritón. Entonces de ahí lo experiencié y es algo que siempre tengo muy presente. Andar con la boca seca, eso es como... Y a veces tener un poquitito de incontinencia o otros trastornos del movimiento. Esos son bien típicos de la interacción entre medicamentos. Pero nos queda un tipo de interacción muy importante, que es la próxima lámina. Ahora sí, aquí está la imagen del millón. Exactamente. Les voy a contar algunas interacciones que espero que de aquí aprendan, porque es bien importante. Por ejemplo, una que a lo mejor a la señora Ana Luz la tiene que tener muy a mano, porque allá en México se consume mucho aguacate. Fíjese usted que la palta, con algunos anticoagulantes, hace que el anticoagulante esté menos disponible en la sangre. Aquí en nuestro país hay algunas épocas en el año en que algunas emprendedoras, personas mayores que hacen mermeladas,
algunos colegas que trabajan en nuestros centros de salud familiar le tienen que hacer un pequeño ajuste de la dosis de los anticoagulantes porque hay algunas frutas que disminuyen o pueden potenciar la acción del anticoagulante. Entonces, todos los alimentos ricos en vitamina K, como las verduras, así que tienen la hoja bien grande, la lechuga, la acelga y el aguacate, producen, o la palta, producen esa alteración de la concentración de los anticoagulantes. El regaliz, acá en Chile nosotros no usamos regaliz, no sé si allá en México tienen, pero es una No. ramita que en España se consume mucho porque muchos españoles andan masticando como un palito que es bien amargo, pero baja mucho la presión. Los alimentos, algunos alimentos grasos, por ejemplo, interfieren con el Viagra, con el Imidapril, que es un antihipertensivo, los alimentos ricos en calcio, que interaccionan con algunos antibióticos. Y esta es una muy importante, el jugo o zumo de pomelo. Fíjense que el pomelo es un tipo de cítrico. Su interacción es tan impactante, está escrito en todos los libros, porque lo que hace es sacar al medicamento del sitio de acción, lo desplaza y disminuye de esa manera la acción que tiene el medicamento en nuestro organismo. Entonces, el pomelo no es una fruta que uno consuma todos los días, sino que hay que consumirla a lo mejor muy lejos los medicamentos, tomar el medicamento y después a las 2 horas tomarse un poquitito de jugo para darse el gusto, pero altera la disponibilidad del medicamento que está en sangre, ¿ya? Y por supuesto, los alimentos ricos en potasio, ¿ya? Que de alguna manera pueden alterar la disposición también de algunos diuréticos. Acá hay que hacer una observación, ¿sí? Cuando ustedes toman un diurético por una causa cardiovascular para disminuir un poquitito y ayudar a bajar la presión de nuestro organismo, cuando ustedes van mucho al baño y no reponen los líquidos, y eso nosotros decimos electrolito, ese líquido con algunas sustancias especiales, nos vienen calambres. Y siempre el médico nos va a decir, tengan en casa siempre un plátano o un alimento rico para reponer ese calambre que produce. Pero tampoco es que se van a comer como 3 o 4 o 5 plátanos, ¿ya? Siempre, decía por ahí un filósofo griego muy antiguo, decía, la dosis hace al veneno. Si toman una hierba medicinal, poquitito, no una rama entera. Y sobre todo también, por supuesto, los alimentos con sal, porque van a disminuir la potencia que pueda tener un antihipertensivo, ¿ya? A veces solamente eliminando la sal en la dieta, eso nos permite a nosotros regular la presión sanguínea. Así que todas esas son cosas importantes que tienen que leer ustedes, ¿ya? Y una cosa importante, los medicamentos, tómenlos siempre con agua. No lo tomen nunca con leche, con alcohol, ni con ninguna otra sustancia. Sí hay algunas vitaminas que uno les da a los niños que están formuladas para dárselos con jugo de fruta. Pero en general, todos los medicamentos se toman con agua. Eso es, por favor, eso es súper importante. Por ejemplo, les puedo contar, las mujeres embarazadas a veces les dan un complejo de fierro para que tengan altos glóbulos rojos y la mamá se sienta después de almorzar, un alimento muy nutritivo y después para bajar el alimento, aquí en Chile nosotros tenemos la costumbre de tomar una agüita caliente, una infusión después de almuerzo. Y algunas personas toman té, pero el té tiene una sustancia que toma el fierro
forma un compuesto estable y la mamá, en vez de consumir fierro, no toma nada de fierro. Entonces, en el fondo, es lo mismo que no tomara el medicamento y no producimos glóbulos rojos, porque forma ahí una sustancia muy, muy estable y no tenemos disponible nunca el fierro para formar más glóbulos rojos. Entonces, ese es un ejemplo muy importante. El té lo podemos tomar bien alejado de las comidas, para que así todo el fierro que nosotros rico en la selga, en la espinaca, eso vaya entonces realmente a formar más glóbulos rojos. Entonces, la sal, por ejemplo, aumenta la retención de líquido, entonces, por supuesto que va a alterar la función de los diuréticos. ¿Qué otra cosa? Bueno, eso diría yo que son importantes. Y con los antidepresivos, por ejemplo, comer los chocolates o algunos fermentados o vino tinto, eso también compite en el hígado, desplazan al medicamento que está pegadito feliz en el sitio para hacer el efecto y nos disminuye la acción. Quiero preguntar algo. Dígame. ¿El café es malo después de almuerzo? Mire, ¿Tomarlo? en general le podría decir que uno después de almuerzo debería tomar una agüita caliente y si usted tiene deseos de tomar, no tome tanto café, porque el café también tomado con mucho exceso, muy permanente, puede alterar un poquitito los depósitos de calcio. Entonces, podemos tomar un cafecito bien aguadito, pero dejemos el café a lo mejor para algunos ratitos en nuestro día, pero yo le recomendaría que tome una agüita de algo calientita, con alguna cáscara de limón, poquita cantidad, muy poquitito para darle un toque nomás, pero tomar agua caliente también es bueno en un almuerzo. Vaya. Entonces, en general, ¿qué podemos rescatar? Estas son 6 reglas importantes que se tienen que acordar. Así que la pueden poner en un post-it ahí ahí en el refrigerador, en la nevera, que tiene que ver con lean los prospectos de los medicamentos. Cuando van al médico y el médico les va a dar un medicamento, díganle si tienen problemas con el gluten o si tienen alguna alergia a algo. Hay personas que son alérgicas, no sé, pues, al chocolate, a la vainilla. Avísenle. O si están tomando otros medicamentos suplementos vitamínicos, porque por ejemplo, me tocó ver una vez una paciente de que ella por su cuenta tomaba suplementos de calcio, tomaba mucha leche y además el médico, como había tenido una pequeña fractura por osteoporosis, le dio un medicamento de calcio y se le produjo un exceso de calcio y eso de repente le rigidizó mucho, le puso un exceso de calcio y eso también es muy peligroso, tan peligroso como la falta de calcio. Entonces es importante avisar si están tomando algún complejo vitamínico para que el médico en su contexto lo vea. Los jugos de pomelo, seguir las instrucciones médicas y tomar con agua. Eso es importante. Y lo último, la automedicación. Fíjense que en América Latina han hecho estudios, claro que esto tiene variación de acuerdo al país, y en promedio se han visto que casi la mitad de las personas se automedican. Van a la farmacia y compran un medicamento, o no piden hablar y confían a lo mejor en el técnico de la farmacia, les vende algo, porque lo compran porque una vecina o una amiga se los dijo, y ahí tenemos un problema que puede ser bastante grave. Veamos la siguiente, y ahí les voy a contar un poquitito más de qué se trata esto, y de lo que más nosotros vemos.
puede ocultar un problema que pueda ser muy grave. Por ejemplo, algunas veces las personas quieren tomar omeprazol, ranitidina, porque se toman un medicamento y vieron que el omeprazol le hacía bien, no sentían esa molestia. Pero, ¿y qué pasa si una persona tiene una úlcera? Vamos a enmascarar el cuadro tomando este medicamento, este automedicamento que uno se recetó y que lo compramos sin ninguna restricción en la farmacia o en la feria. Y vamos a enmascarar un problema que cuando se presente va a estar grave. Es decir, si ante un síntoma, recuerden, es una alerta que nos da nuestro organismo para tomar alerta e ir al médico. Y si nosotros tomamos un medicamento y no lo sentimos, vamos a estar provocando un daño a largo plazo que cuando ya sea demasiado grave y muy terrible las consecuencias, ahí lo vamos a manifestar. Tomar antibióticos. En algunos países existe no necesariamente el que no hay legislación para que para comprar un medicamento necesita una receta. Nosotros en nuestro país, en Chile, sí necesitamos una receta para comprar. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando van a ocupar un medicamento, un antibiótico, ya no es efectivo para la bacteria porque no le va a hacer efecto. Podemos agravar una enfermedad, se puede presentar un efecto adverso y podemos caer también en un riesgo de intoxicación. Por eso, cuando tengan alguna cosa, mientras que van al médico, pidan hablar con el farmacéutico, ¿ya? Porque nosotros los farmacéuticos tenemos un criterio, podemos recomendar, podemos ver si puede esperar un día o realmente tiene que ir inmediatamente a urgencia, ¿ya? Por eso que es muy riesgoso la automedicación. Bueno, vimos esto, entonces ya les hice la reflexión que es muy importante, preguntar en la farmacia y a conversar con el farmacéutico. El farmacéutico va a estar muy feliz de poder atenderlo y después que ustedes se van, va a quedar muy satisfecho porque estamos cumpliendo con un rol educativo muy importante. Bueno, les comenté, fíjense que ahora con la pandemia del COVID, hubo mucha gente que tuvo que tomar antibióticos y algo que en el mundo está ocurriendo, fíjense que la gran industria farmacéutica no está invirtiendo mucho dinero en desarrollar nuevos antibióticos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros vamos a tomar un medicamento para una neumonía, una faringitis, una laringitis, y el medicamento no nos va a hacer efecto. Entonces, no vamos a tener con qué tratar esa infección. Y si la persona está con las defensas bajas, o tiene otra condición, o un cáncer, algo donde tiene toda su inmunidad muy disminuida, entonces eso va produciendo una resistencia microbiana muy importante, ¿ya? Entonces, por eso que uno de los problemas más graves del de los medicamentos se refiere al grupo específico de los antibióticos. Y también los antibióticos, fíjense usted, a las vacas lecheras le dan antibióticos para que no se enfermen y no tengan mastitis. A los pescados, cuando los crían, a los salmones, le dan alimento con antibióticos para que los salmones crezcan más grandes. Y estamos adquiriendo una resistencia a los antibióticos, no por tomar, porque los farmacéuticos es una de nuestras cosas éticas, de evitar la resistencia a las bacterias, pero estamos adquiriendo una resistencia muy escondida a través de los alimentos. Los cerdos en Europa, en diciembre pasado, prohibieron todos los alimentos enriquecidos con antibióticos. Así que por eso, cuando tengan un dolor de garganta, no tomen antibióticos. Vayan a un centro de salud, consulten con un médico o hablen con el farmacéutico, ¿ya? Pero nunca vayan a comprar antibióticos sin un respaldo médico.
Bueno, y eso es un poquitito lo que les quería contar. Voy a terminar, porque a mí me encanta terminar mis clases. Miren esa figura que está ahí. Ese es un médico chino, pero hay una frase que escribió un filósofo chino que es muy importante para la medicina china tradicional, que dice que la salud es la mayor posesión, la alegría es el mayor tesoro y la confianza es el mayor amigo. Entonces, usemos los medicamentos con confianza, vamos a estar muy contentos porque estamos controlando, vamos a tener mejor calidad de vida, y por eso que uno tiene que tener salud tratando las emociones, haciendo ejercicio, alimentándose adecuadamente y tomando los medicamentos con un respaldo de un profesional de la salud. Y se quedaron calladitas. Ahí sí, ahí sí. Me Yo estaba en hicieron silencio. preguntas. Oye, excelente presentación, María Pilar. Un aplauso a la distancia. Excelente. Mi gente linda, ¿tiene alguna duda, pregunta? Este es el momento. Todas las personas que están participando el día de hoy, o quedó todo muy claro, o se generaron muchas dudas, pueden abrir el micrófono para comentar. Yo tengo un par de dudas, pero primero a la gente linda. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Pregunta? No, no, al contrario, muchas gracias porque nos abrió los ojos ahorita, bueno, al menos a mí. Lo único que, por ejemplo, aquí si uno va a la farmacia, desgraciadamente hablar con el farmacéutico no se puede. Normalmente no están en las farmacias y las personas, los dependientes de la farmacia se sienten químicos y le dicen a uno, no, sí, puedes tomar esto con el otro y demás. Claro, entonces, claro, porque en su país, claro, ustedes tienen, no necesariamente una persona que tiene una farmacia es farmacéutico. Nosotros aquí en Chile, para funcionar en la farmacia, tiene que haber siempre en la farmacia un director técnico que es farmacéutico, y aparte, bueno, hay otros ayudantes técnicos que ayudan en la venta. Pero entonces, cuando tenga alguna duda, puede acudir a usted a un centro de salud familiar, o llamar al médico suyo de cabecera, el médico de familia. No sé si existe allá en México los médicos de familia, pero siempre es muy importante un respaldo, porque a veces es importante cuidar nuestra salud y tener siempre la confianza y estar bien atento. A veces un pequeño gesto nos ahorra muchos costos después. Y sobre todo un susto enorme. Yo me imagino usted cuando empezó a sentir eso, uno se angustia. Es Entonces, horrible. no, es horrible, sí, por supuesto. Yo quisiera preguntar algo. Dígame. Quisiera saber para qué sirve el fluoruro de magnesio. Fluoruro de magnesio. ¿Es bueno para Mire. los calambres? Mire, le voy a decir una cosa, solamente diciendo magnesio, el magnesio es un mineral muy importante para la función muscular. Ahora, la sal que acompaña al magnesio, por ejemplo, hay óxido de magnesio, hay dióxido de magnesio, hay cloruro de magnesio y un fluoruro de magnesio. Nosotros necesitamos, todos esos que yo le nombré son distintos compuestos químicos que tienen magnesio, pero no todos son solubles y ayudan a que esté disponible en su sangre el magnesio para ayudar a su musculatura. Entonces, el fluoruro debería servir porque es una sal muy soluble. Pero, por ejemplo, yo le voy a dar hay algunos productos naturales que dicen calcio de concha de ostras. Eso es un carbonato de calcio. Ni el día del níspero se va a degradar o se va a disolver en el organismo. Entonces, no va a servir, ese calcio no va a estar disponible. Usted tomó el comprimido de la cápsula y la botó en forma inalterada. El calcio tiene que tener una sal adecuada
para que haga el efecto. Entonces, por eso que es importante que uno empieza con medicamentos. En nuestro país, en Chile, nosotros tenemos dos legislaciones. Una es el registro del medicamento, que nuestro país tiene una agencia de alto nivel que hace una vigilancia a todos los medicamentos y tiene una legislación muy restrictiva para aprobar medicamentos, para dar seguridad y confianza a todas las personas en nuestro país que compran un medicamento. Sin embargo, existe otra legislación que son los productos naturales, cosméticos o que dicen alimento complementario. A veces vienen un montón dice papaya, extracto de papaya, y vienen de laboratorios y tienen una legislación bastante menos restrictiva y no necesitan acreditar estudios clínicos de seguridad y eficacia. Entonces, ahí es donde tenemos un poquitito más de riesgo de consumir sin un respaldo médico, ¿ya? No todos los laboratorios son buenos y no todas las sales son adecuadas para que hagan el efecto terapéutico que dicen tener en su etiqueta, porque la legislación no se los exige. Están registrados como alimento complementario, pero no como medicamento. María Pilar, yo tengo una duda. O antes de, ¿alguien más tiene alguna duda, pregunta? Sí, yo tengo una duda. Juan, Diga. por favor. Ya. Yo estoy medicada con enalapril, uno de 10. Estoy con la presión alta. Entonces, la doctora me recetó otro enalapril por la noche, uno por la mañana y uno por la noche, de 10 y de 10. Ahora, como no ha bajado tanto, me recetó un remedio que se llama amlodipina. Amlodipino. Entonces yo quiero saber si ese remedio, ese que usted nombró, potencia el enalapril, porque además me recetó medio diurético que se llama hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida, pero ese es un diurético que es muy suavecito. Sí, me Así recetó media. Claro, no, es muy importante porque para disminuir la presión a uno le dan un diurético bastante suavecito. Sí. Mire, yo diría que en general el amlodipino, ¿con qué podría tener interacciones? Con algunos antiinflamatorios como la indometacina o con algunos anticoagulantes o con algunos anticonvulsivantes como el litio. No creo que tenga interacción, no tiene interacción con el enalapril. O sea que lo potencia. Lo que pasa es que son antihipertensivos que actúan de distinta manera. Fíjese usted que hay como 8 grupos distintos de antihipertensivos. Hay unos que actúan a nivel del riñón, otros que actúan a nivel del ritmo cardíaco, que a veces una persona puede tener la presión alta y puede tener problemas de arritmia. Entonces van tomando distintos antihipertensivos para tratar distintas problemáticas. ¿Cuál es un problema muy frecuente que aparece con el enalapril? Es la tos. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? A veces el médico, en vez de darle 20 en la mañana, se lo divide 10 en la mañana y 10 en la noche. 10 en la noche, ya. Y con eso disminuye la posibilidad de que tenga una tos, porque a veces es una tos tan grande que produce mucha alteración de la calidad de vida. Entonces, a veces el médico decide cambiar. Pero en general es uno de los medicamentos de elección cuando se inicia una hipertensión, de a poquitito. Por eso seguramente le dio 2 veces en el día. En vez de darle 20 al tiro, se lo dio en 2, 10 y 10. Entonces, claro, pero mi duda era con el otro remedio que me dio. Con el amlodipino. No está descrita interacción. Así que, porque seguramente es que son 2 medicamentos que van a tratar 2 factores que a usted le impactan en su hipertensión. Ya. Muchas gracias. Quisiera hacer una consulta. Dígame. ¿Qué es bueno tomar para los calambres?
Bueno, habitualmente no hay que tomar remedio, tiene que tomar un poquitito más de líquido y tener usted sabría, ¿le dijeron alguna vez cómo preparar un pequeño líquido para reponer, por ejemplo, electrolito? No. Con un poquitito de sal y azúcar que le eche usted en una tacita de agua. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando usted elimina mucha orina, en la orina se va el potasio y eso es lo que produce unos calambres bien dolorosos. A mí ¿ya? me suelen dar calambre. Sí. Claro, entonces cuando tenga eso, tomen agua. Por ejemplo, mi mamá casi tendría que ponerle una pistola para que tome agua porque no le gusta tomar agua. Ella tiene problemas de movilidad, entonces no le gusta tomar agua. ¿Por qué? Porque, pucha, se tiene que levantar de a poquitito, entonces es importante, no quiere ir al baño, no puede caminar mucho, entonces eso no importa. Fíjense que la deshidratación es un factor que tenemos que educar a nuestros pacientes. El líquido es muy importante para nuestras articulaciones, lubrican ese líquido sinovial que lubrica todas las articulaciones para no hacer que avance una artrosis, tener una piel bonita, es decir, estar en buenas condiciones todos nuestros tejidos, poder tener harta sangre para llevar los nutrientes, es decir, que una hidratación es buena, señora Nora. Tome bastante líquido en forma proporcional, porque los diuréticos hacen ir mucho al baño. Entonces, por eso que si aún así usted ve que igual se producen con calambre, converse con el medicamento y a lo mejor podría agregar en un medicamento lo que se llama un ahorrador de potasio. Entonces, cuando ya la hidratación no suele ser suficiente o tener alguna fruta rica en potasio para alguna emergencia, entonces converse con el médico y probablemente le pueda hacer un enroque, un cambio en el medicamento. Ya, muchas gracias. La atorvastatina tiene efectos colaterales con el losartán. Mire, la atorvastatina en general se da para, por ejemplo, para reducir un riesgo de infarto. A veces algunos médicos lo dan en forma preventiva, pero eso es la atorvastatina. Ahora el losartán, ¿para qué se usa el losartán? El losartán controla la presión, ¿ya? Entonces, de repente, usted podría tomar los dos medicamentos, pero probablemente para eso el médico, de acuerdo a su constitución y a su historia, le puede dar algunas dosis bajitas de los dos, pero tienen dos acciones distintas. Gracias. Tengo una última pregunta. Ya vamos cerrando el ciclo de preguntas porque estamos ahí usufructando de todo el conocimiento de María Pilar. Así que para ir finalizando la sesión del día de hoy, se describe, por ejemplo, en la presentación que puede haber un mareo como una reacción adversa a medicamentos, sobre todo cuando hay cambios de posición. ¿Cuáles serían estos medicamentos que podrían generar esto? Quizás antihipertensivos, algunos inductores de sueño. Ahí hago la pregunta. Mira, habitualmente, fíjate que hasta la dipirona de repente te podría producir una hipotensión. Diría que de alguna manera lo que tú estabas mencionando, sí, suelen producir los medicamentos. Por ejemplo, así que me acuerde de algunos, creo que los vimos en la diapositiva, hay algunos tranquilizantes, por ejemplo, y algunos antihipertensivos, ¿ya? Podría, si ustedes quieren, voy a buscar una lámina
para que ustedes se recuerden de esos medicamentos que suelen producir un poquitito esta hipotensión así. Por ejemplo, los antipsicóticos, los anticonvulsivantes, los neurolépticos llamados, y también los antidepresivos, o sea, todos los medicamentos que actúan a nivel del sistema nervioso central. Perfecto. Súper. ¿Alguna última pregunta, mi gente linda? Ya no, gracias. Perfecto. Entonces, si no hay más preguntas, así un abrazo gigante a María y un aplauso gigante. Un aplauso gigante. Gracias por todo. Sí, Gracias. estuvo muy interesante la presentación, María Pilar. Y son temas Bastante. que permiten aclarar dudas con conceptos fácil de entender y también fácil de aplicar. Sí. Bueno, de todas maneras, de más decirles que los farmacéuticos nos sentimos muy felices poder ayudar a nuestros pacientes, educarlos, es algo que va en nuestro rol, y quería agradecer esta instancia a Sebastián, porque el conocimiento hay que transmitirlo, hay que enseñarlo a nuestros pacientes, porque eso en general permite, digamos, nada más lindo que tener un paciente informado de su enfermedad y los medicamentos. Para nosotros eso le llamamos un rol social y de responsabilidad social muy grande. Así que felicitarte por esta instancia, y cualquier cosa, cualquier duda, otros temas de medicamentos, cuéntenle a Sebastián, y yo feliz de poder, digamos, conversar con usted de alguna enfermedad especial, de hipertensión, de diabetes, o de temas de síndrome geriátrico, o contaminación de medicamentos en el medio ambiente, todas las cosas que se le puedan ocurrir. Súper. Podemos Gracias. hablar inclusive de seguridad alimentaria en el tema, que es muy importante también en alguna alimentación de adultos mayores. Así que un beso, un abrazo, cuídense Muchas mucho, gracias. y gracias Sebastián, y gracias a ustedes, y sobre todo señora Ana Luz, su país es un país bellísimo y espero volver. Gracias. Así que me dijeron que en Veracruz todas las mujeres eran bellísimas, muchas reinas de bellezas por ahí. Así que, bueno, Es bonito. un besito, un abrazo grande, y bueno, Gracias. qué disposición de ustedes. Sí, oye, agradecer también a las personas que también se integraron, a Cristóbal, a Cristian Muñoz, acá a Jorge Reyes, su colega, que también agradece esta instancia, y también a toda la gente linda que estuvo el día de hoy acá en la transmisión del día de hoy. Así que claramente esperamos tenerte más adelante nuevamente, María Pilar, para otorgarnos tus conocimientos y también poder cambiar la salud de las personas, pues. Por supuesto. Así que para eso estamos las farmacéuticas, y sobre todo que yo estoy enseñando, veo que hay 2 alumnos míos acá y me siento muy feliz que hayan podido estar aquí a esta hora. Así que vamos sembrando nuestro rol social también, porque nosotros conversamos mucho con nuestros pacientes y nos sentimos felices cuando transmitimos nuestro conocimiento. Así que un beso, un abrazo y nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, mi gente linda, nos vemos entonces en una próxima transmisión. Esperemos que estén todos muy bien y nos vemos en la siguiente, ¿vale? Así que estamos en contacto. Un abrazo a la Estamos distancia. en contacto. Gracias Chao. por todo. Nos vemos. Cuídense. Bye. Chao, Muy chao. bien, gracias, Eva. Chao. Chao, chao. Chao, chao.